Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 9 de Presente y Consciente. En este episodio platicaremos sobre el comer emocional, qué es, cómo lo podemos diferenciar del hambre normal y cómo podemos responder ante ello para mejorar la relación con la comida. Te recomiendo que te pongas cómodo o cómoda si tienes la oportunidad. Y si estás haciendo alguna actividad, solamente trates de estar escuchando con presencia plena. La mente humana tiende a dispersarse y una mente dispersa es una mente infeliz. La capacidad de pensar en lo que no está sucediendo es un logro cognitivo que compromete nuestro estado emocional y físico. Hola, soy Mon Gourdier, psicóloga y terapeuta especializada en terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Bienvenidos a Presente y Consciente, un podcast que te permitirá conectar con temas relacionados a la meditación y psicología para poner en práctica en tu vida cotidiana. La mayoría de nosotros aprendimos a relacionar la comida con recompensas emocionales. Comemos cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos nerviosos, cuando estamos estresados. También en algunos casos dentro de nuestra dinámica familiar aprendimos a celebrar logros a través de la comida. Y como este hay muchos ejemplos que podríamos platicar sobre cómo recurrimos a la comida como una forma de confort o bienestar. Y esto no es de todo malo, ya que el comer es una necesidad y está asociada a cierta recompensa placentera. Desde que éramos bebés comemos para tranquilizarnos y en algún momento fue una conexión muy importante con mamá. El problema con este comportamiento es que por lo regular tendemos a comer de formas poco conscientes y generamos hábitos relacionados con la comida poco sanos. Estamos desconectados de nuestras señales de hambre y saciedad por ver la comida como la única fuente de bienestar y creamos un circuito del comer emocional en donde comemos para sentirnos mejor. Puede que en el momento lo logremos, pero después vemos que no nos sentimos mejor y ahora nos sentimos peor por haber comido de más. Hoy hablaremos de este comer emocional, la diferencia con el hambre física, el por qué comemos emocionalmente y cómo poder gestionar de formas más sanas nuestra relación con la comida. Comencemos por responder la pregunta de ¿qué es el hambre emocional o el comer emocional? Es utilizar la comida para sentirse mejor, es decir, tratamos de satisfacer nuestras necesidades emocionales a través de la comida y comemos por esa razón en lugar de tener un hambre física, que es la necesidad de nutrir el cuerpo. Reflexiona un poco y pregúntate qué es lo que haces cuando te sientes estresado o estresada, o tal vez un poco triste. ¿Qué haces? ¿Buscas un helado? ¿Ordenas una pizza? ¿O realizas una actividad que te haga cambiar tu estado de ánimo? Si elegiste las primeras opciones, como buscar un helado u ordenar una pizza, quiere decir que muy probablemente estás comiendo emocionalmente. Si elegiste la segunda, que es realizar una actividad que haga cambiar tu estado de ánimo, eso quiere decir que estás gestionando adecuadamente tu emoción. Pero para poder trabajar con el hambre emocional, primero tenemos que identificar de dónde viene, cuál es la causa que nos origina este hambre emocional para poder escuchar esas señales y poder trabajarlas. Entonces vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar a identificar las causas de este hambre emocional. La primera posible causa es la dificultad para manejar las emociones. El comer puede ser una forma de silenciar temporalmente las emociones incómodas, como la ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la soledad, el resentimiento y la vergüenza. Mientras adormeces con la comida, puedes evitar las emociones difíciles que preferirías no sentir.
Es una forma de ignorar tus emociones o tener miedo de sentir y afrontar esa emoción. Otra posible causa es el aburrimiento o sentimiento de vacío. Yo creo que es una de las razones más comunes del comer emocional. Cuando estamos aburridos o estamos haciendo alguna tarea repetitiva, es más probable que comas como forma de distracción y de hecho lo que más se te antoja es comida alta en calorías. En cambio, cuando te sientes insatisfecho y vacío, la comida es una forma de ocupar tu boca y tu tiempo. En el momento te pueden llenar y te distrae de los sentimientos que surgen de la falta de propósito e insatisfacción con tu vida. Otra causa podría ser los hábitos desarrollados desde la infancia. Muchos padres recurren a la comida para premiar o castigar, y es así como muchas personas desarrollan este vínculo entre la comida y el manejo de ciertos comportamientos o emociones. Asimismo, muchas veces puedes comer por nostalgia o para recordar algún momento en tu infancia o en tu vida. Otra posible causa, y me parece que también es una de las más frecuentes, es las influencias sociales. Reunirse con personas para una comida es una excelente manera de aliviar el estrés, pero también puede llevar a comer en exceso. Es fácil excederse simplemente porque la comida está ahí, o porque todos los demás están comiendo, o porque estás distraído o distraída. También puedes comer en exceso en situaciones sociales por nerviosismo. O tal vez tu familia o círculo de amigos te alienten a comer en exceso. Y es más fácil estar de acuerdo con el grupo. Es decir, nos dejamos llevar de alguna manera cuando nos presionan a comer más, ¿no? Ya come otro taco, ya pide otra hamburguesa. Es como algo también que es muy frecuente. Otra causa podría ser el estrés. Cuando el estrés es crónico, como ocurre a menudo en nuestro mundo caótico y acelerado, tu cuerpo produce altos niveles de cortisol, la hormona del estrés que ya hemos platicado en algunos otros episodios. El cortisol provoca antojos de alimentos salados, dulces y fritos, alimentos que te brindan una explosión de energía y placer. Mientras más estrés descontrolado hay en tu vida, más probabilidades tendrás de recurrir a la comida para obtener un alivio emocional. Es importante que te des cuenta que el hambre emocional nunca va a ser satisfecha con comida. Es por eso que cuando comes algo el sentimiento no desaparece y tienes esa sensación de no poder satisfacerte. Ahora sí, viene lo bueno. ¿Cómo deshacernos del hambre emocional? O a mí me gustaría llamarlo más bien cómo poder regular nuestro hambre emocional. En mi opinión, siento que no es del todo mal que podamos relacionar en algún momento la comida con alguna situación emocional. Lo que a mi parecer causa un problema es la frecuencia y los hábitos con los cuales lo hacemos. Es decir, en algún momento yo me puedo sentir triste y pues puedo elegir comer algún alimento, pero también revisar mi emoción, entender y ser consciente de que estoy comiendo porque tengo alguna emoción que estoy tratando de solucionar. Pero hacerlo esto con frecuencia y de una forma distraída es lo que en mi caso o a mi parecer vería como una situación problemática. Entonces, una de las a lo mejor formas de poder autorregular nuestro hambre emocional es, como punto número 1, podríamos hablar de la identificación de la causa de esa hambre emocional. Ya les di ahorita unas pautas para poder identificar de dónde viene este hambre. Otra forma de poder ayudarnos a poder disminuir este hambre emocional o los malos hábitos de hambre emocional es utilizar algún diario de alimentos. Puedes pensar, oye Monse, yo no voy a escribir todo lo que como durante toda mi vida. Ojo, este registro de alimentos no es para que todo el tiempo estés registrando lo que comes.
Más que nada es para ayudarte a identificar las causas por las cuales estás comiendo emocionalmente y que puedas poco a poco trabajar esos hábitos un poco más efectivos y sanos, y ya después no es necesario que lo registres. En este caso, pues es colocar lo que comes y cuándo lo comes. Esto puede ayudarte, como te decía, a identificar los factores desencadenantes que te conducen a comer. Yo te recomiendo que no te enfoques en el conteo de calorías o la cantidad que comes, sino en lo que comes y cómo te sientes antes, durante y después de comer. Otra forma de regular el comer emocional es despertar la alimentación intuitiva o consciente. Esta es una de las formas que me gusta mucho a la hora de trabajar con algunos trastornos alimenticios o el comer emocional como tal. Aquí es aprender a identificar mis señales de hambre y saciedad, que generalmente cuando comemos por estrés o comemos emocionalmente o tenemos algún trastorno alimenticio, estas señales se ven afectadas. Es decir, no logramos identificar cuáles son estas señales de hambre física, y tampoco estas señales de saciedad por lo que podemos comer sin parar y de hecho pues sin sentir esa saciedad. La alimentación intuitiva es un tema extenso y de hecho lo vamos a abordar en algún otro podcast ya como tema principal, pero puedo adelantarte cómo poder empezar a trabajar este método de alimentación intuitiva. Como te decía, consiste en detectar las señales de saciedad y de hambre, es decir, que prestes atención cuando tu cuerpo te mande la señal de una hambre física, y cuando comas también te mande una señal o observes qué señales te manda de que ya estás lleno o llena. El método de la alimentación intuitiva va en contra de las dietas, por ejemplo, restrictivas. Al contrario, la alimentación intuitiva es escuchar a nuestro cuerpo qué es lo que quiere comer, por ejemplo. Y una de las formas de practicar alimentación intuitiva es comer cuando tengamos hambre física como tal. No llevar específicamente horarios de comida, sino escuchar las sensaciones de nuestro cuerpo. Pero bueno, esos son como las bases de la alimentación intuitiva. En algún otro podcast podemos hablar más extenso de este método. Otra forma de mejorar nuestro comer emocional es practicar mindfulness dentro de la alimentación o practicar la alimentación consciente. El comer atentos y despacio nos ayuda a estar más conscientes de las razones por las cuales estamos comiendo, así como saber si ya nos encontramos satisfechos. Asimismo, el comer sin distracciones nos ayuda a comer menos y satisfacernos más. Recordemos que si comemos distraídos y muy rápido, no vamos a poder detectar esta señal de saciedad y generalmente vamos a terminar comiendo de más. Te voy a resumir las pautas para poder regular nuestras emociones de forma más sana a la hora de comer emocional. Lo primero es identificar si mi hambre es fisiológica o es emocional. Si es emocional, ahí podría identificar qué emociones son y reconocer el pensamiento detrás de esa emoción. Después, generar pensamientos alternativos y realistas, es decir, congruentes a la situación que estoy viviendo. Por ejemplo, si noto que a lo mejor ya quiero comer, no sé, pan dulce o quiero comer unas empanadas, pero me doy cuenta que realmente no tengo un hambre fisiológica, sino a lo mejor es un hambre emocional porque estoy muy estresada, puedo darme cuenta de que mi emoción, pues en este caso sería el estrés, y el pensamiento aunado a eso a lo mejor es algún pensamiento que me está generando estrés y puedo reestructurarlo o modificarlo por algún pensamiento más congruente a la situación.
y trabajar en solucionar el conflicto. A lo mejor estoy estresada por algo que no he solucionado o no he canalizado esa emoción de manera adecuada. A lo mejor no lo he verbalizado de maneras adecuadas y por eso a lo mejor busco otra alternativa. Y ya que lo solucione, a lo mejor puedo cambiar el enfoque o cambiar hacia dónde estoy llevando esa emoción, ya sea realizando alguna actividad física o alguna otra actividad que mueva mi atención de la conducta de comer para recompensar esa situación estresante. Otras alternativas que podría ejemplificarte sería que si estás deprimido o deprimida o solo, podrías llamar a alguien que te haga sentir mejor. Podrías jugar con tu mascota o observar a tu gato o mirar alguna foto favorita o un recuerdo que te genere esa sensación de placer, ¿no? O reconfort. Si estás ansioso o ansiosa, podrías a lo mejor gastar esa energía bailando alguna canción que te guste, apretando alguna pelota de esas del estrés o a lo mejor saliendo a caminar. Eso también podría ser una alternativa. Si estás agotado o agotada, podrías consentirte con una taza de té caliente, tomar un baño, encender a lo mejor algunas velas aromáticas o darte algún masajito también. Si estás aburrido o aburrida, podrías leer un libro, mirar un programa a lo mejor de comedia, salir a caminar al aire libre o hacer alguna actividad que te guste, como tocar guitarra, dibujar, colorear o cualquier otra actividad que te distraiga de la conducta de comer. Espero que hasta aquí te esté gustando el tema de hoy, que es comer emocional, y me gustaría hacer un pequeño paréntesis nada más para comentarte que si tienes muchos problemas con este tema, al final de cuentas es un tema que todos lo experimentamos, pero a lo mejor si tú sospechas de algún problema ya alimenticio, que tienes a lo mejor una situación difícil con el tema de la comida, te recomendaría buscar a un profesional de la salud mental como algún psicólogo, algún psicoterapeuta para que te pueda ayudar con este tema haciendo alguna evaluación de la situación y poderte dar un tratamiento o rehabilitación psicológica adecuada. ¿Sale? Entonces, pues nada más quería hacer ese paréntesis y pasemos con el siguiente punto de nuestro tema de hoy. Ya hablamos sobre qué es el hambre emocional. También hablamos acerca de las posibles causas y también unas pautas para poder ayudarnos a combatir este hambre emocional. Pero bueno, algo bien importante aquí es aprender a identificar qué es, si es hambre emocional o es hambre fisiológica. Así que vamos a ver unos puntos para poder diferenciar. El hambre emocional es repentina, mientras que el hambre fisiológica es gradual y paulatina, es decir, que va aumentando este hambre física en el periodo en donde no estoy comiendo, o sea, no se quita, sino que va aumentando, incluso pues me puede doler la panza, ¿no? Ahí es cuando identificamos que es un hambre pues física. El hambre emocional es urgente, ¿no? Nos sentimos que necesitamos algún alimento, ¿no? Necesitamos esas sabritas, necesitamos esas galletas, mientras que el hambre fisiológica o física puede esperar, o sea, a lo mejor identificamos que tenemos hambre, como esta sensación en nuestra panza, pero sabemos que a lo mejor ya vamos a comer en 1 hora, ¿no? En 2 horas. El hambre emocional requiere de comidas específicas, es decir, como que se me antoja cierto tipo de alimento, o sea, por ejemplo, no sé, tengo antojo de unas galletas, tengo antojo de unas sabritas, mientras que el hambre física está abierta a diferentes opciones y a veces pues a lo que sea, ¿no? Si tengo mucha hambre, o sea, ya ni siquiera pienso específicamente qué se me antoja, sino lo que quiero pues al final de cuentas es comer. Ahí puedo identificar que en realidad tengo hambre física y no es emocional. El hambre emocional no se satisface al sentir esa plenitud al comer. Es decir, o sea, puedo comer esas sabritas, puedo comer esas galletas, puedo comer
como tal algún alimento, pero no siento o no satisface esa emoción o esa sensación de placer o de satisfacción, ¿no? Mientras que el hambre fisiológico-física se acaba al estar satisfecho, es decir, pues ya comí, ya me siento lleno, o ya me siento, pues no lleno, ¿no? Me siento satisfecho y pues ya, ahí acaba el hambre. Y el hambre emocional también genera sentimientos negativos al acabar. Lo que sucede es que al comer emocionalmente, como ya vimos, a veces es como muy urgente, a veces requiere comidas específicas, comemos y no sentimos que esa emoción como que se satisface, y al acabar pues podemos sentirnos con esta sensación de culpa. ¿Por qué? Porque ya comimos de más, porque comimos y no se alivió ese estado emocional. Y el hambre fisiológico-física pues no genera esos sentimientos negativos, ¿no? Es decir, ya comí, me siento satisfecho y pues ya, a lo que sigue. Ahora que ya sabes qué es el hambre emocional, ya sabes identificar las posibles causas de esta hambre emocional y cómo poder combatirlo, y acabamos de identificar cuál es el hambre emocional y cuál es la diferencia con el hambre fisiológica o física. Para terminar el episodio de hoy, me gustaría dejarte un ejercicio sobre atención plena o mindfulness relacionado con la comida. Te propongo que esta semana trates de prestar atención plena a la hora de ingerir tus alimentos. Es decir, observes la textura del alimento, el olor, el sabor, con plena atención. Que cuando te distraigas con algún pensamiento, alguna imagen, con tu celular, con cualquier cosa, regreses tu atención a la comida. Esta es una práctica de atención plena relacionado a la comida, que también es un tema muy popular en la parte de mindfulness. Incluso hasta hay libros que más adelante podría recomendarles. Entonces, esa es la propuesta o el ejercicio para trabajar lo que es la atención plena a la hora de la comida. Es decir, la comida en este caso sería nuestra ancla atencional. Cada que yo me distraiga, voy a regresar a la experiencia de comer, de saborear, de oler y de sentir la textura de la comida. Esto nos va a permitir observar con claridad nuestras sensaciones de saciedad y también pues disfrutar un momento sano con el alimento que estoy ingiriendo. Lo que ocurre es que después estamos muy distraídos de la acción de comer, y no sé si les ha pasado que luego ni se dan cuenta cuando ya a lo mejor están pues satisfechos, y también pierden un poquito el sentido de lo que están comiendo, es decir, comemos por comer. Y en este caso la propuesta es comer cuando estamos comiendo, ¿ok? Aunque suene un poquito raro. Recordemos que la semana pasada vimos el tema de la mente de principiante, una de las actitudes que cultivamos en mindfulness. Si tú no lo has escuchado, te recomiendo bastante que vayas al episodio pasado para que puedas aplicarlo también en este ejercicio de comer con atención plena. Y lo que vamos a hacer es también tomar una actitud de mente de principiante, como si fuera la primera vez que saboreamos y probamos ese alimento. Podemos hacer este ejercicio a lo mejor empezando a practicarlo ya sea toda la semana en el desayuno, toda la semana en la cena o en la comida. Voy a elegir algún momento de mi día, ya sea en el desayuno, en la comida o en la cena, y voy a practicar durante toda esta semana. ¿Sale? Entonces esa es la propuesta del ejercicio de atención plena con la comida. Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado. La verdad es que es un tema que me gusta mucho. En algún momento haré un podcast, un episodio dedicado a lo que es la alimentación consciente.
y a la alimentación intuitiva, que es un tema muy amplio, pero pues espero que te sea de ayuda la información que te compartí el día de hoy. Te invito a que me platiques en mis redes sociales cómo te va con la práctica de comer con atención plena que vas a hacer esta semana, o que te ayudaría mucho y me compartieras también cómo te ha funcionado a ti. Y te recuerdo pues seguirme en mis redes sociales, y si te parece interesante esta información, compartirla para que pueda llegar a más personas que también la necesiten. Gracias y nos escuchamos pronto. Soy Mon Gourdier, te invito a escucharnos todos los jueves. Esto fue Presente y Consciente.